Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que, la verdad, tomó a muchos por sorpresa. Vamos a desentrañar juntos el misterio, el drama, la verdadera guerra, que se ha desatado en Milán y que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo escucharon. ¿Un escándalo? Quizás. Algo que nadie vio venir. Definitivamente. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes para ser uno de los chismes más jugosos que hemos tocado hasta ahora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen la escena: Milán, la capital de la moda, del arte y aparentemente del drama inesperado. Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que conquistó nuestros corazones con su carisma y belleza, y Can Yaman, el galán que ha robado suspiros en todo el mundo. Ambos figuras públicas con carreras en ascenso meteórico, figuras que se proyectan globalmente y de repente, el velo de la perfección se rasga para revelar una tensión que pocos anticiparon. ¿Qué se esconde detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas que vemos en las alfombras rojas y en las entrevistas promocionales? Pues parece que las cosas no son tan idílicas como nos las pintan. Recientemente han surgido rumores, comentarios insistentes, y lo que parece ser un distanciamiento cada vez más evidente entre estos dos titanes del entretenimiento turco. Pero, ¿cuál es el origen de esta supuesta guerra? ¿Hubo alguna pelea monumental, alguna disputa escandalosa, o es simplemente la típica presión mediática y la implacable dinámica de las redes sociales que a veces rodea a las celebridades, amplificando hasta el más mínimo desacuerdo? Según las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y créanme, hemos estado investigando a fondo, recopilando testimonios y analizando cada detalle, parece que todo comenzó hace un tiempo, durante la producción de alguna serie o proyecto audiovisual de gran envergadura en el que ambos estuvieron involucrados. No voy a dar nombres específicos todavía, para mantener un poco el suspense y permitirles a ustedes también ejercitar su lado detective, pero imaginen un ambiente de trabajo intenso cargado de expectativas, donde las personalidades fuertes tienden a chocar. Y cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, estamos hablando de dos personalidades magnéticas, con visiones propias muy definidas, con una ética de trabajo intensa y probablemente con egos considerables, forjados por el éxito y la adulación constante. Al principio, como suele ocurrir en estos proyectos, todo parecía profesional, correcto, incluso colaborativo. Sin embargo, como suele suceder en cualquier entorno laboral exigente, las dinámicas de grupo, las presiones del set, los plazos ajustados y las diferentes expectativas pueden generar fricciones. Se dice que las diferencias creativas empezaron a hacerse notar de forma sutil al principio, como pequeñas grietas que se van formando en una pared. Can, conocido por su energía arrolladora y su método de actuación a veces apasionado, podría haber tenido una visión diferente sobre la dirección de una escena, la interpretación de un personaje o incluso la estrategia general del proyecto. Por otro lado, Demet, con su enfoque más sutil, su profundidad emocional y su meticulosa atención al detalle, buscaba algo distinto, quizás una conexión más profunda o una autenticidad que trascendiera la mera actuación. Pequeñas discrepancias que, sumadas y sin una comunicación clara para resolverlas, pueden ir creando una brecha cada vez más amplia. Pero esto no es solo sobre diferencias de opinión o choques creativos, mis amigos. Las fuentes cercanas a la producción, que prefieren mantener el anonimato por obvias razones, insinúan que hubo momentos de tensión palpable, momentos en los que el ambiente de trabajo se volvió denso y cargado. Se habla de discusiones que subieron de tono, de desacuerdos acalorados que se extendieron más allá de lo estrictamente profesional, y lo que es peor, de un ambiente de trabajo que se volvió incómodo, incluso tenso, para el resto del equipo. Imaginen el estrés de estar en medio de una disputa entre dos estrellas de renombre, donde la lealtad y las alianzas pueden volverse confusas. No debe haber sido nada fácil para los técnicos, los directores de arte o incluso los otros actores, navegar en esas aguas turbulentas. Y aquí es donde entra la parte del escándalo que nadie vio venir, ese giro inesperado que convierte un desacuerdo profesional en algo de mayor calado. Porque si bien es cierto que en el mundo del cine y la televisión las tensiones pueden surgir y resolverse, lo que parece haber sucedido entre Demet y Can va un poco más allá. La de un simple roce.
se habla, aunque aún en el terreno de la especulación y los rumores, de una supuesta traición, o al menos, de un acto que rompió la confianza de manera significativa. Algunos rumores, alimentados por información de insiders del mundo del espectáculo, apuntan a que uno de ellos, o quizás ambos, habrían tomado decisiones unilaterales que afectaron negativamente al otro, ya sea en su carrera, en su reputación o en su posición dentro del proyecto. Por ejemplo, se ha especulado en foros y redes sociales que Khan Yaman, en su afán por impulsar su carrera internacional de manera agresiva, y aprovechando su creciente popularidad global, habría tomado decisiones estratégicas que intencionalmente o no, perjudicaron la participación o el protagonismo de Demet en algún proyecto conjunto, o quizás en proyectos futuros. Se dice que pudo haber utilizado su influencia para asegurar ciertas oportunidades para sí mismo, dejando a Demet en una posición secundaria o, peor aún, siendo relegada. Por el contrario, otras voces sugieren que Demet, sintiéndose menospreciada, subestimada o incluso utilizada, habría tomado medidas para proteger su propio espacio, su carrera y su reputación, adoptando una postura más defensiva y cortando lazos profesionales que ya no le beneficiaban. Lo cierto es que la relación profesional, y quién sabe si también la personal, que pudo haber existido o que se estaba gestando, se fracturó de manera significativa, dejando tras de sí un rastro de especulaciones. Y lo más interesante de todo esto es cómo se ha manejado mediáticamente este supuesto conflicto. Al principio eran solo susurros, rumores discretos que se movían en los círculos más cerrados de la farándula turca, compartidos en chats privados y en foros de fans muy específicos. Pero poco a poco estos murmullos se hicieron más fuertes, más persistentes, filtrándose a medios de entretenimiento y a blogs especializados. Y cuando dos figuras tan populares y mediáticas como Demet Özdemir y Khan Yaman están involucradas en un supuesto conflicto, el interés del público se dispara exponencialmente, creando un caldo de cultivo perfecto para el análisis y la especulación. Los fans, por supuesto, están divididos, cada uno defendiendo a su ídolo con pasión. Algunos defienden a Demet, elogiando su profesionalismo, su humildad en el set y su talento innegable. Argumentan que ella es una artista dedicada que prioriza la calidad de su trabajo. Otros apoyan a Khan alabando su audacia, su carisma arrollador y su ambición por conquistar el mercado internacional. Ven en él a un emprendedor de su propia carrera, alguien que no teme a los riesgos. Y luego están aquellos que, como nosotros, simplemente quieren entender qué diablos está pasando, buscan la verdad objetiva detrás del ruido mediático. ¿Es todo esto parte de una elaborada estrategia de marketing para generar expectación alrededor de futuros proyectos? ¿O hay algo más profundo, más personal, en juego, un conflicto de egos o una decepción que ha llegado a un punto de no retorno? Lo que sí es innegable es que el impacto en sus carreras y en su imagen pública ha sido notable. Desde que estos rumores comenzaron a circular con mayor fuerza, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a declaraciones públicas directas sobre el otro. Se evitan cuidadosamente en eventos sociales y profesionales, sus apariciones públicas se han vuelto más selectivas y controladas, y cada aparición suele ser analizada al microscopio para detectar cualquier signo de tensión o reconciliación. Esto, lejos de apagar el fuego de la especulación, solo ha alimentado más los rumores y ha permitido que la narrativa de una guerra se consolide en la mente del público. Piensen en las redes sociales, ese campo de batalla digital donde los fans expresan sus opiniones, analizan cada foto, cada comentario, cada me gusta o cada unfollow. Cada pequeña acción es interpretada, magnificada, convertida en una pista crucial para resolver este misterio. ¿Por qué Demet dejó de seguir a Khan en Instagram de repente? ¿Por qué Khan eliminó una foto antigua en la que aparecían juntos, sonriendo y aparentemente compenetrados? Estos son los detalles que los detectives de la farándula aman descifrar, los pequeños hilos que, al ser seguidos, pueden revelar una historia completa. Y no podemos olvidarnos de las entrevistas. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación, sus respuestas suelen ser evasivas, genéricas, cuidadosas. Somos colegas, trabajamos bien juntos, nos respetamos profesionalmente. Son frases que suenan correctas, pero que nunca llegan a la calidez de un somos grandes amigos, o un tenemos una conexión especial que trasciende el set. Esta ambigüedad comunicacional es, sin duda, lo que mantiene viva la llama de la curiosidad y permite que las especulaciones continúen floreciendo. Pero, ¿qué hay de la vida personal de ambos fuera de los focos? Demet, que ahora parece estar en una etapa más estable y enfocada en su crecimiento artístico y personal, ha sido vista con otras personas,
y su enfoque parece estar en proyectos más artísticos y quizás menos comerciales, buscando roles que la desafíen como actriz. Khan, por su parte, sigue con su proyección internacional, apareciendo en diferentes países, participando en proyectos que lo alejan cada vez más de sus raíces turcas y explorando nuevas facetas de su carrera en mercados más amplios. Podría ser que esta supuesta guerra en Milán, este choque de egos y personalidades, sea un reflejo de cómo sus caminos se están separando, tanto profesional como personalmente, y que Milán, con su aire de alta costura y sus negocios globales, se convirtió simplemente en el telón de fondo de esta divergencia. La verdad es que como analistas de la farándula, no tenemos todas las respuestas definitivas. Y quizás en el complejo y a menudo opaco mundo del espectáculo, las respuestas absolutas son difíciles de encontrar, envueltas siempre en capas de estrategia, imagen pública y a veces secretos bien guardados. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que esta situación ha servido para poner de manifiesto la fragilidad de las relaciones profesionales, incluso entre las estrellas más exitosas y admiradas. Demuestra que a pesar del glamour, la fama y las cifras estratosféricas de sus contratos, las personas siguen siendo personas, con sus emociones, sus ambiciones, sus inseguridades y sus inevitables conflictos. Y lo más intrigante de todo este asunto es cómo esta supuesta guerra ha sido manejada por ambos protagonistas. Han optado por el silencio estratégico, por la discreción calculada, permitiendo que sean los medios de comunicación, los fans y los analistas quienes construyan las narrativas, quienes especulen y saquen sus propias conclusiones. Esto, si lo pensamos bien, puede ser una estrategia inteligente. En lugar de avivar el fuego con declaraciones polémicas que podrían generar más daño que beneficio, prefieren dejar que la historia se desarrolle a su propio ritmo, que el tiempo revele gradualmente la verdad, o al menos parte de ella. Pero, ¿cuál es la verdad última? ¿Fue una pelea acalorada por un papel codiciado? ¿Una disputa contractual irresoluble? ¿O algo más personal, un roce de egos que escaló a proporciones inesperadas, un malentendido que se magnificó hasta convertirse en un cisma profesional? Las posibilidades son infinitas, y cada teoría tiene sus defensores y sus detractores. Lo que sí sabemos con la certeza que nos da el análisis de las evidencias disponibles, es que Milán, esa ciudad elegante y sofisticada, un epicentro de tendencias y de poder en la industria de la moda y el entretenimiento, se ha convertido, al menos en nuestra imaginación colectiva, en el escenario de un drama digno de una telenovela de alta gama. Y aquí nos encanta desentrañar estos misterios. Nos encanta traerles las historias que están detrás de las noticias, los detalles que a menudo se pasan por alto en la vorágine informativa. Creemos que aunque sean figuras públicas admiradas y seguidas por millones, es importante entender las dinámicas humanas, los entresijos de las relaciones interpersonales, incluso en el glamoroso y competitivo mundo del entretenimiento. Entonces, ¿qué debemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir y Can Yaman, dos talentos increíbles que han cautivado a audiencias globales, tuvieron un desencuentro, una fricción en sus trayectorias. Un desencuentro que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones, alimentando el interés público y el debate entre sus seguidores. Que la comunicación efectiva, la empatía, el respeto mutuo y la gestión inteligente de las diferencias son fundamentales en cualquier relación, ya sea profesional o personal, especialmente cuando se trabaja bajo presión y con expectativas tan altas. Y que a veces los silencios estratégicos, la cautela y la paciencia pueden decir mucho más que 1000 palabras, permitiendo que la verdad, o al menos una versión de ella, se manifieste con el tiempo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí conmigo, desentrañando este intrincado caso y explorando las profundidades de esta supuesta guerra en Milán. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido de cerca esta historia? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió entre Demet Özdemir y Can Yaman en Milán? ¿Creen que fue un conflicto profesional, personal, o una combinación de ambos? ¿Piensan que es una estrategia de marketing o un verdadero distanciamiento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus análisis y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido pegados a la pantalla y les ha aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante tema, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo, para que ellos también se enteren de este drama y puedan unirse a la conversación.
Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, investigaciones y primicias del mundo del espectáculo. Así se aseguran de estar al día con todas nuestras investigaciones y análisis de las noticias más impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.